hablando siempre de estándares y buenas prácticas, viste, y yo un poco mi trayectoria de trabajo vino por ese lado, si bien arranqué con delitos informáticos, después casi todo fue regulación y estándares y análisis y procedimientos y procesos y además trabajando codo a codo por ahí con gente que estaba en la operación directa, ¿no? Entonces los que están ahí en la trinchera, digamos que es un trabajo un poco más duro, para decirlo de alguna forma. Y entonces siempre es como, ¿no? Hay como una dicotomía ahí entre la gente de operación, la gente de procesos, procedimientos, y están los estándares, ¿no? Que un poco vienen para ordenar, ¿no? Y además porque todo el tiempo hay gente que se está incorporando a la seguridad informática, a la seguridad de la información, a la gestión de riesgos, los aspectos legales, ¿no? Y a veces cuando uno entra en estos temas parece como un monstruo de 10 cabezas, ¿no? Y bueno, este trabajo que hicimos acá en la Fundación el año pasado venía un poco para orientar, ¿no? Primero a quienes quieren estudiar, que muchas veces alguien quiero estudiar en ciberseguridad y bueno, y hay muchas áreas, ¿no? Y cuando uno empieza a definir las áreas, hay cosas, bueno, hay aspectos que están bien definidos y hay otros que todavía no están muy claros. Pero bueno, otra vez, no, me remití a qué habían hecho otros países, ahí le estaba diciendo Diego, no inventamos nada acá en la fundación, revisamos trabajos que ya habían eh, en otros lugares y bueno, tratamos de adaptar algo para una realidad latinoamericana que a veces es un poco más dura en estos temas y hicimos este documento. Pero antes de empezar con el documento en sí, me gustaba, digamos, preparé esta charla con una introducción más general que tiene que ver también con esta institucionalidad o esta evolución, ¿no? Para decir evolución en términos de cambios, ¿no? Que surge en esta disciplina, que en realidad todavía estamos ahí viendo, ¿no? Algunos documentos hablan de ciberseguridad, otros hablamos de ciber, nada así como si fuera el ciberespacio. Y a veces, yo acá charlamos en la oficina, para mí la gente que mucha idea no tiene, vos le decís ciberespacio y debe pensar que es una nube, viste, como hablamos de la nube, todos eufemismos que no están muy claros, pero bueno, finalmente son servicios digitales, es hardware, es software en algún lugar del mundo, ¿no? Y atrás hay personas, y si no es un cable, será una radiofrecuencia, pero digamos, son cosas concretas. El ciberespacio está construido de sistemas, de personas, de conexiones, y para implementar eso que llamamos buenas prácticas, estándares internacionales e inclusive la regulación, se necesitan personas y este mundo nuevo, todas estas actividades que de hecho a la mañana estuve escuchando ahí aspectos de protección de datos, de ciberinteligencia, lo que hablaba Bravian, que es muy novedoso. Inclusive inteligencia, lo presentó como ciberinteligencia, en algunos lados se llama inteligencia en amenazas, se incorporó, por ejemplo, en el estándar ISO 27002 en 2022. Entonces, bueno, la idea es, bueno, tenemos un conjunto de buenas prácticas o de regulación y después hay gente que lo tiene que implementar, ¿no? Entonces, un poquito primero iba a hablar de las regulaciones porque esto está avanzando, estas regulaciones y a lo que se llama ciberseguridad, ¿no? Puntualmente. Son términos que están en cambio, hoy están cambiando, ¿no? Originalmente nosotros entendíamos claro lo que era la seguridad informática, ¿no? Los virus, los accesos, los permisos, seguridad informática, estaba todo clarísimo quién. Pero bueno, ya ahí cuando empezamos con los procesos, lo que hoy llamamos gestión de identidades, ¿no? Porque no solamente estamos en un sistema, sino estamos en unas organizaciones grandes, estamos en muchos sistemas donde tenemos perfiles diferentes en el sentido de actividades diferentes en distintos sistemas. Tenemos nuestro dispositivo personal, entonces las cuestiones personales se mezclan con las cuestiones más organizativas o corporativas. Y bueno,
empieza ahí a mezclarse todo, pero básicamente no voy a hacer una lectura completa ni hablar de cada una de las áreas, pero hablamos siempre en torno a integridad, disponibilidad y confidencialidad, y hablamos de un conjunto de actividades, ¿no? La Unión Europea dice todas las actividades necesarias. Quería hacer la referencia, ¿no? La capacidad de proteger y defender, dice Estados Unidos cuando habla de ciberseguridad. Chile en la ley, y acá estamos hablando de regulaciones, acá, digamos, los que les traigo acá es cómo se usan en las regulaciones, porque tiene otro peso, ¿no? Una cosa es una discusión académica, filosófica, sobre qué es la ciberseguridad y qué nos parece a cada uno que puede ser la ciberseguridad, y otra cuando está escrito en una ley, ¿no? Donde se habla claramente el sentido que tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Bueno, en Chile han definido como la preservación de la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad y resiliencia de las redes y sistemas informáticos. Entonces, ¿y cuáles son esas actividades? ¿No? Esas actividades están relacionadas con marcos de referencia que abarcan diferentes áreas. Dentro de la ciberseguridad, esas regulaciones nacionales, se aborda también lo que son las infraestructuras críticas. Y ahí lo traje, ¿por qué? Porque salud es considerado una infraestructura crítica en los países. Entonces, más allá del nivel de madurez que pueden tener los países, sabemos que acá Latinoamérica está un poco relegada en términos de, digamos, con respecto a Estados Unidos o con respecto a Europa en términos de regulación en ciberseguridad. El punto es que hay pequeños avances que por ahí mucho de esto no se conoce, ¿no? En la vida diaria, qué sé yo, de la gente que trabaja mucho menos, o sea, de la que trabaja en medicina, inclusive de la que trabaja en tecnología, porque el día a día, digamos, nos lleva a estar, o lleva a las personas a tener que resolver los problemas concretos, y muchas veces estas cuestiones que son un poco entre legales, conceptuales y de más alto nivel, no están al alcance ni por ahí tienen que estar mucho al alcance. Entonces, esta es la definición de infraestructuras críticas, esta es una resolución de Argentina, 1523 del 2019, donde habla de las infraestructuras críticas. Todavía no están definidos requisitos mínimos, pero sí estamos hablando de cuáles son las infraestructuras críticas, esos servicios esenciales, ¿no? Para la sociedad, donde precisamente la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar social, la economía, el funcionamiento efectivo del Estado, las administraciones públicas también son parte de las infraestructuras críticas, tienen ese lugar especial, ¿no? Entonces, la primera noticia es que la salud es considerada una infraestructura crítica. Acá simplemente está mencionado desde la Autoridad de Ciberseguridad, que originalmente era la Secretaría, esta es de la Secretaría de Gabinete de Modernización, cuando existía la Secretaría de Gabinete de Modernización. Se han tomado estas definiciones y además de las infraestructuras como, digamos, lo que es el término edilicios y personas y sistemas, está lo que son las infraestructuras críticas de información. Hoy ya han evolucionado a servicios de importancia vital, por ejemplo, dice Chile, para hablar de las tecnologías de la información, ¿no? Operación y comunicaciones, así como la información asociada, digamos, todo lo que son los sistemas y el uso de las tecnologías de comunicación, digamos, para un subsegmento, ¿no? De lo que serían las infraestructuras críticas. Entonces, eso por un lado, y por otro, bueno, ya tenemos en la región a Chile que ha empezado con una ley de ciberseguridad. En la ley de ciberseguridad de Chile habla otra vez de las infraestructuras críticas y servicios esenciales y habla del sistema de asistencia sanitaria de salud, ¿no? Como una infraestructura crítica, y ahí sí ya le va a estar imponiendo en Chile, en el artículo 8, por ejemplo, para este área en particular de la salud, requisitos, ¿no? Como organizaciones de importancia vital, requisitos como un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Para dar toda la vuelta. O sea, lo que le va a estar imponiendo es un modelo, otra vez, del estilo, en principio no habla específicamente, además esto todavía está en implementación, no está
no está vigente, no son exigibles hoy los requisitos, pero lo comento como hacia dónde vamos, ¿no? Ya en términos más concretos, ¿sí? Uno puede hablar acá de lo que son las buenas prácticas, pero bueno, cuando ya un mandato legal lo está imponiendo, digamos, va tomando otras características. Y acá tenemos, ¿no? En el contexto de la organización, ¿cuáles son? Si hablamos de sistema de gestión de seguridad de la información, eso ya es medio como que tiene un nombre y apellido, ¿no? Eso es ISO 27001, este, más o menos, ¿no? Y ahí tenemos las cláusulas de la gestión, tenemos los 92 controles, los 93 controles de ISO 27002 como referencia. Bueno, ahí tenemos un modelo en particular, pero bueno, también el Cyber Framework de NIST está siendo muy adaptado y adoptado, ¿no? Para Uruguay, por ejemplo, ellos adaptaron como marco de referencia nacional el Cyber Framework de NIST. Están los controles SIS, que siempre son mucho más prácticos y además ya están priorizados, ¿no? Los controles SIS son 3 grupos de implementación y por ahí son más prácticos y operativos, y además los requerimientos de los reguladores, qué sé yo, si uno pertenece al al ámbito financiero, por ejemplo, bancario, ya tiene una lista completa de requisitos que tiene que cumplir. Entonces, bueno, y en este sentido, lo que venía charlando con Diego es, bueno, esta parte es bastante conocida, más o menos que uno no se haya certificado en auditor líder de ISO 27001. El documento circula, hay webinares, si a alguno le interesa, hay webinares súper completos y interesantes para conocer cada uno de estos. Hoy tenemos webinares de todos en YouTube. Entonces los requisitos están acá. La parte que es mucho menos conocida es la parte de quién tiene que implementar. Hoy lo estaba escuchando a Brian y ya él hizo una exhaustiva presentación de esta noticia, así que no me voy a referir mucho, pero bueno, el punto en esta idea de comentarles nuevas regulaciones, en Estados Unidos, bueno, tuvieron ellos un ataque súper grave, ¿no? Acá Wire dice el ciberataque más grave al sistema de salud de Estados Unidos terminó en un desastre de filtraciones, un ransomware para los que estuvieron más temprano, no les voy a decir nada nuevo, inclusive muy buena la presentación. Se perdió mucho dinero a raíz de ese ataque a esta empresa. Surgió una nueva legislación, un proyecto de ley, perdón, un proyecto de ley, porque fue a la semana siguiente, que exige estándares mínimos de ciberseguridad para proteger proveedores de atención médica en caso de futuros ataques informáticos, ¿no? Esto es de hace un par de semanas. Entonces vemos cómo las buenas prácticas o hasta lo que podemos decir la teoría, venimos estudiando de hace un montón. La idea es otra vez pasar a la parte de quién tiene que implementar esto. Entonces vamos por 2 áreas. Otra vez, Estados Unidos tiene una iniciativa nacional, ¿no? Y esto ya, más allá de que el documento que mencionan acá se publicó el año pasado, ¿no? Dice en marzo de 2024, en Estados Unidos vienen trabajando en esta iniciativa para educación y promover una fuerza de trabajo en ciberseguridad desde 2011, ¿no? Que vienen trabajando con estas clasificaciones de tareas, con estas áreas de trabajo en ciberseguridad, que es muy compleja. Ahí están, no sé si lo ven por acá, pero tiene 52 roles, ellos les llaman roles, son más vale actividades, tienen 7 categorías, y fíjense que las declaraciones de tareas son más de 2.200, ¿no? Esto, ojo, también es a nivel nacional. El alcance de la iniciativa en Estados Unidos, esta iniciativa que además está coordinada entre el NIST y CISA, que es la Autoridad de Ciberseguridad en Estados Unidos y de infraestructuras críticas, sí, básicamente para hacer el detalle de las tareas de ciberseguridad y además tener un catálogo de roles y perfiles para formar gente en ciberseguridad.
porque está muy bien que se adapte, ¿no? Que se adopte estándares y buenas prácticas, que se regule, pero también hay que generar educación y formación, ¿no? Para todas estas nuevas especialidades, o que podríamos llamar especialidades. Acá están las 7 categorías. Imagínense que la última le dejé en inglés porque ni siquiera, digamos, iba a ser muy descriptivo que pusiera efectos del ciberespacio, porque eh, es bastante rara, pero bueno, en la parte de supervisión y gobernanza, vamos a verlas más adelante en los perfiles que hicimos acá, pero bueno, están toda la parte de educación, la parte de gestión de riesgos, la parte legal, la parte de concientización, la gobernanza, la estrategia, ¿no? Todas esas grandes actividades están en supervisión y desarrollo. Después tenemos supervisión y gobernanza. Después tenemos diseño y desarrollo, que son aspectos más técnicos, como implementación y protección. La parte de inteligencia en amenazas es un poco lo que describió hoy Brian, toda su charla que explicó lo que era, él le llamó ciberinteligencia, pero toda este perfil, fíjense que el nivel que toma el nivel que toma de relevancia toda esta parte de conocer al enemigo, de conocerse a sí mismo, de cómo son los ataques, de quién ataca qué cosas. O sea, hay grupos bien perfilados, grupos de atacantes, ¿no? Sobre todo en lo que es en ransomware. Y la última parte que tiene que ver, en el caso de Estados Unidos, más con el tipo de operaciones bélicas, ¿no? Y además, o sea, toda esa, lo que se llaman, etapas híbridas, ¿no? Todo lo que se puede utilizar para hacer operaciones de ciberataque, ¿no? Todo este campo nuevo, por decirlo de alguna forma, no es nuevo, pero bueno, digamos, para estructurar y institucionalizar es relativamente nuevo, ¿no? Esto existe desde que existen las computadoras, por supuesto, pero no estaba eh, estandarizado. Eso por un lado, están los links ahí por si alguno, obviamente esta presentación, Diego, está para distribuir. Y por el otro lado, el trabajo en el que nos basamos acá para hacer nuestros perfiles es el Marco Europeo de Competencias en Ciberseguridad, que que está definiendo 12 roles, ¿no? Define 12 roles, el CISO siempre creo que, bueno, no sé si siempre, pero es como un rol muy característico, el Chief Information Security Officer, es el responsable de seguridad de la información, ¿no? Creo que es el más conocido. Este, Después tenemos respuesta a incidente, los aspectos legales. También tenemos el especialista en inteligencia de amenazas. Fíjense que otra vez el arquitecto de seguridad, el auditor, el educador, ¿sí? El que implementa, el de investigación, que en principio nosotros en nuestro pequeño trabajo no lo incorporamos, básicamente porque en la investigación, digamos, en términos nacionales es súper crítica, ¿no? Digamos, es muy necesaria que se haga investigación en ciberseguridad para desarrollar nuevas herramientas, nueva tecnología, inclusive investigación en esta rama de trabajo que es multidisciplinaria, ¿no? A nivel nacional es multidisciplinaria, uno no puede, inclusive los rubros, no me extendí mucho en lo que son las infraestructuras críticas, pero imagínense que cada área de infraestructura crítica sería una especialización, ¿no? En investigación, en transporte, en áreas de salud, en empresas de energía, ¿no? Entonces ahí se abre un campo de trabajo a nivel nacional súper rico. Después tenemos la gestión de riesgo, que yo creo que esta es una de las grandes diferencias, una de las grandes diferencias entre lo que es seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad tiene dentro riesgo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de seguridad de la información, es cierto que ISO habla de hacer gestión de riesgo, pero digamos, lo toma como para implementar medidas, hacer gestión de riesgos. Obviamente, esto, desde que salió otra vez, desde que salieron los estándares ISO de la línea 27000, 27001, está presente, digamos, hacer la gestión de riesgos, pero siempre se hablaba más de seguridad de la información. El investigador forense y lo que nosotros llamamos el hacking, ¿no? El pentester, ¿sí? O lo que es todo lo que es penetration tester. Entonces acá, digamos, esta es
un trabajo que sacó hace varios años la Unión Europea, inclusive tienen documentos sobre cómo implementarlo dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. Es súper interesante todo ese trabajo. Y bueno, en base a ese trabajo, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a estudiar un poco esa división que había hecho la Unión Europea. Vale decir que esta caracterización de estos perfiles en la Unión Europea forma parte de un trabajo más grande que hizo la Unión Europea en habilidades digitales, ¿no? Obviamente, si yo quiero hacer seguridad de red, primero tengo que saber qué son redes. Entonces, todo lo que es, en general, lo que es cyber presupone ciertos conocimientos en lo que son las tecnologías, ¿no? Entonces, a la capa de tecnología se le agrega la capa de seguridad. Eso nosotros lo pusimos como consideraciones generales para, obviamente, para la gente que es muy nuevita en estos temas, porque nosotros, parte de la utilidad que le vemos a este documento o a este trabajo es, por un lado, lo que les comentaba al principio, de la gente que quiere estudiar ciber, pero después nos parecía que también era importante para quienes quieren contratar, ¿no? Porque a veces, y esto estábamos hablando antes, a veces las pequeñas empresas, primero que no tienen mucha idea de qué se trata esto, ¿no? Muchas veces está asociado la ciberseguridad al antivirus o al antimalware, ¿no? No digo EDR porque ya estamos en las últimas terminologías, ya no hablamos de antimalware, pero sí, entonces muchas veces quieren contratar a una persona para que haga todo, ¿no? Inclusive en las pymes, no solo una persona para que haga todo seguridad, sino para que haga todo tecnología y todo seguridad, ¿no? Esto a nadie le va a sonar, a nadie le va a sonar raro, ¿no? Es así, yo creo que esa es la situación normal de una pequeña empresa, ¿no? Que quieren que una persona haga de soporte, de administración, de investigación y además incorpore seguridad. Entonces, eh, los estándares internacionales son eso, son estándares internacionales. ¿Qué quiere decir? Que valen esas actividades para cualquier lugar del mundo. Entonces, la gente que va a trabajar implementando estándares tiene que tener los mismos conocimientos acá, en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Entonces, es necesario que se conozca que más allá, obviamente, hay personas, las personas que están trabajando en seguridad informática hace, no sé, 15 o 20 años, probablemente cubran 7 u 8 perfiles, porque la experiencia les ha llevado a trabajar todos esos temas. Y muchas veces, o sea, por gente que conozco, han elegido algún tipo de especialización porque les pareció interesante, ¿no? Pero en general, no sé, y los dos grandes grupos son, obviamente, la gente que se dedica más a estándares buenas prácticas que al que se dedica a configuración y seguridad, o al que hace hacking y al que hace inteligencia en amenazas, por ejemplo. Entonces, este, este trabajo venía un poco a hacer un agrupamiento de actividades, otra vez, todos los roles, perdón, todos los trabajos estos que hay en perfiles de seguridad son agrupamientos de estas actividades que prevén los estándares y buenas prácticas. Permiso, ¿eh? Entonces, esto no significa, voy a hacer esa advertencia, quiero decir, esto no significa que esto sea la verdad absoluta. De hecho, en varias publicaciones salió que, bueno, quien tenga comentarios, que tenga aportes, que serán siempre bienvenidos, o críticas también, porque esto no es una verdad, digamos, en estos temas es todo por investigar. Pero bueno, fue una aproximación también de este recorrido que tenemos la gente que trabajamos en el equipo, no solo mía, de las áreas donde hemos trabajado, ¿no? Y de las necesidades que van surgiendo
con esto de las regulaciones nuevas, de las nuevas tecnologías, ¿no? De los nuevos marcos de trabajo. Entonces, independientemente de que hay niveles en los que se aplica estas actividades, ¿no? La dirección, la gestión y la operación, que eso no van a cambiar nunca, o sea, hay conocimientos más dirigidos al ámbito estratégico. Después está la gestión, que tiene mucho que ver con la coordinación entre áreas, dependiendo del tipo del tamaño y complejidad de la organización. Digamos que a veces se pasan por alto, ¿no? Sobre todo en las organizaciones más pequeñas o de medianas a grandes. Esto no es ninguna novedad para las grandes organizaciones. De hecho, este documento no está pensado para grandes organizaciones porque las grandes organizaciones se las arreglan solas, digamos, o van y contratan gente que necesitan, ¿no? Entonces, un poco la idea era hacer un despliegue de estas actividades y de cierto agrupamiento. Por supuesto que el rol que nos quedó de seguridad informática nos quedó enorme, porque básicamente va a agrupar las tareas más importantes, las tareas técnicas y operativas, ¿no? Pero bueno, con esta idea de gobierno, gobernanza de la ciberseguridad, que también, de hecho, se incorporó en los últimos 5 años, se fueron incorporando en los estándares internacionales todo lo que es gobernanza. Lo incorporó el Cyber Framework de NIST en esta última versión 2.0, lo incorporó como etiquetas en gobernanza y ecosistema de ciberseguridad, los estándares ISO 27002 en 2022, los incorporó los controles CIS incorporaron gobernanza ahora en la última versión del 8.1. Quiero decir, pero esa evolución, digamos, ese cambio para incorporar las actividades y el reconocimiento de que hay ciertas actividades que las máximas autoridades tienen que hacer, digamos, no es menor, ¿no? Por ahí es súper reciente, pero bueno, para los que trabajamos otra vez en estos temas, bueno, las actividades de gobernanza que implican, ahora las vamos a ver un poquito más, pero asignación de presupuesto, asignación de responsabilidades, planificación estratégica, digamos, si eso no está incorporado a la organización, y bueno, digamos, lo que se hace un poco como tapando agujeros, ¿no? O sea, no hay una planificación de la gestión asociada a la visión de la organización, ¿no? Hacia cuánto va a crecer, ¿no? Eso que se habla de los planes estratégicos de las organizaciones, ¿no? Hacia dónde van a crecer o no van a crecer, van a abrir nuevas unidades de negocio, ¿no? Bueno, todo eso también tiene que ir acompañado de ciberseguridad. Esto, otra vez, se veía antes como desde el gobierno de las tecnologías y que también se incorpore seguridad, pero quiero decir, seguridad está siendo tan transversal y crítico que de alguna forma es como que va tomando cuerpo propio, ¿no? Entonces, los estándares de ciberseguridad en estos últimos años han incorporado las actividades de gobierno. La gestión de riesgos y seguridad de la información, ¿sí? Nosotros, bueno, ahí me comentaba, mi trabajo anterior acá fue en normativas de seguridad de la información para entidades financieras, ¿no? Para los bancos, la norma es control de riesgos, riesgos de seguridad y riesgos de seguridad de la información y seguridad de la información, ¿sí? Porque la gestión de riesgos es una disciplina en sí misma y después está la seguridad de la información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, otra vez, con el sistema de gestión, plan, do, check, act, o sea, lo que se va a planificar, la operación, después los controles, siempre hablando en esta versión de buenas prácticas. La asesoría legal y cumplimiento también es interesante, obviamente porque ninguna organización probablemente contrate específicamente a un abogado especialista en ciberseguridad, que de hecho hay muy poquitos, pero sí puede tener un consultor, digamos, un abogado consultor, temas de propiedad intelectual, temas los aspectos legales de la gestión de riesgos, de la gestión de incidentes, por ejemplo, es súper interesante, sobre todo con las regulaciones de afuera, no las nuestras, pero el Reglamento General de Protección de Datos,
o las regulaciones de la SEC sobre gestión de incidentes, ¿no? Las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, o las regulaciones que hay en notificación de incidentes por defensa del consumidor en Estados Unidos. Entonces, todo lo que es la rama de gestión de incidentes tiene un fuerte componente legal porque después se vienen los juicios, ¿no? Entonces, si uno no maneja legalmente, no maneja adecuadamente los aspectos legales, pueden ser un factor de riesgo importante. Lo de la seguridad informática, digamos, está bastante claro. Vamos a ver que ahí, por ejemplo, se incorporó lo que es inteligencia en amenaza, que por ahí hace unos años no era tan relevante, pero bueno, hoy cada vez lo es más. Y los procesos de aseguramiento, que, digamos, si bien no es que todo el mundo tiene, o todas las organizaciones están sujetas a auditoría, pero tanto las organizaciones que están bajo regulación como las empresas que tienen que rendir auditoría, bueno, hay un punto ahí donde, y además como una buena práctica, ¿no? El control de las actividades que se han planificado. Quiero decir, si es una organización prolija, más madura y que tiene sus procedimientos, sus políticas, es necesario que un área ajena haga el control de si esas políticas se implementan, si están actualizadas, si funcionan o no funcionan, ¿no? A veces se descarta un poco, y entiendo que para organizaciones pequeñas es demasiado, pero el rol de la auditoría siempre es importante. La auditoría interna, la auditoría externa, digamos, en el sistema financiero esos son requerimientos regulatorios, ¿no? Y probablemente cuando estas cuestiones se regulen por infraestructuras críticas también va a ser un factor, ¿no? Las auditorías para controlar que las regulaciones se cumplan. Entonces, de alguna forma queríamos cubrir, vamos a hacer un detalle porque la parte más interesante es que entiendan de qué se trata este documento de perfiles, de dónde viene, para qué, digamos, las posibles aplicaciones. De hecho, nos quedaron algunas cositas en este trayecto, en este año que fue publicado. Tuvimos algunos comentarios porque no dice nada de la nube. También aspectos que pueden ser relacionados eh, con la accesibilidad, ¿no? O cuestiones, pero bueno, esos son más hilar más fino. Y como siempre, que se abordan los procesos, digamos, personas, tecnologías y acá también datos, ¿no? Porque otra vez hoy los datos, la inteligencia artificial un poco viene de la mano de la gobernanza de los datos. Entonces los datos pasan a tener, digamos, los datos como agregado, como la utilización para el agregado de valor a la organización, como también caso particular de los datos personales y las regulaciones para los datos personales, ¿no? Que es un caso particular de los datos. Como les comentaba antes, la parte de la gobernanza viene con las jerarquías de la toma de decisión, ¿no? Los marcos de rendición de cuentas, los riesgos definidos relacionados con los objetivos de negocio, planes y estrategias de mitigación y los procesos y procedimientos de supervisión. Eh, el director de ciberseguridad a veces está asociado con riesgos. Esta es un poco la forma que tiene el documento, ¿no? Y esto está un poco copiado, todavía no vino la Unión Europea a reclamarnos nada, pero el formato de presentación de los perfiles tiene digamos que es similar al de la Unión Europea. Digamos, estos 12 perfiles de la Unión Europea tienen un entregable, un área de conocimiento y las actividades, que me parece algo bastante directo como para conocer de qué se trata el perfil, ¿no? Tiene un entregable, o sea, para la organización, por ahí para las áreas de dirección no sea tan, o por ahí si hay una organización que es muy madura, sí les va a ser útil, pero para las áreas más operativas, por ahí sí es más concreto lo que tiene para decir. Las áreas de conocimiento que involucra, ¿sí? Programas, planificación, obviamente que cuando hablamos de asignación de presupuestos, ¿no? Porque finalmente es lo que se llama el gobierno, la alta gerencia, la dirección, digamos, la que tiene que asignar
plata para estos temas, ¿no? Es importante que también conozca los riesgos, porque si yo voy a pedir muchísima plata y no tiene una identificación clara con los riesgos asociados, ¿no? Entonces va a ser muchísimo más crítico que se pueda obtener ese presupuesto, ¿no? Y ahí también es súper importante, digamos, toda esta parte de inteligencia para saber cómo se están dando hoy los ataques y cuál es el costo aproximado de los ataques, ¿no? Más allá de que siempre van a hacer referencias, la probabilidad de ocurrencia, digamos, toda esa información que por ahí no está hoy, por lo menos en nuestra región, no está oficializada, o sea, no hay todos los datos que podemos encontrar respecto a ataques y pérdidas de los ataques es producida por empresas privadas, digamos. Esto todavía no es un área en la que los estados estén brindando información, ¿no? Quiero decir, en términos de salud, esto digamos, las métricas, no digo por las pérdidas en peso, pero toda la información asociada a los riesgos de las enfermedades, bueno, es histórico y cada vez hay mejor información disponible para prevenirnos en los distintos tipos de enfermedades. Bueno, en el tema de ciberseguridad todavía es un área súper inmadura, ¿no? La información que tenemos de incidentes es información de empresas en general que brindan servicios de ciberseguridad, entonces ahí podemos hacer, digamos, eh, podemos desconfiar a veces de algunos números, ¿no? Hay que buscar, después hay empresas que están haciendo esos trabajos desde hace un montón de tiempo y tienen números más confiables, pero bueno, toda esa información, digamos, de cuánto se puede, para hablar concretamente, cuánto se puede perder ante un ransomware, es información de la que se puede dudar. Gestión de riesgos y seguridad de la información, eh, los planes de mitigación de riesgos, las estimaciones, el diseño del marco organizativo, ¿no? Esta idea de que seguridad no tiene que depender de tecnología, por ejemplo, para hablar concretamente, digamos, no es recomendable porque en general tecnología tiene unos objetivos y seguridad tiene otros objetivos. Puede haber oposición de intereses y si seguridad depende de tecnología, entonces los intereses de tecnología o de sistemas suelen priorizarse. Todos esos aspectos organizativos están considerados, programas de concientización, programas de educación, ¿no? Dependiendo de las áreas también que tenga la organización. Quiero decir, si la organización no hace desarrollos propios, bueno, probablemente seguridad en el desarrollo no sea un tema en el que tengan que trabajar, pero sí por ahí capacitación o, digamos, las campañas de concientización. Las asesorías legales y cumplimientos, probablemente tenga que trabajar participando en la elaboración de políticas y normas de seguridad de la información, de uso aceptable de recursos de información, aspectos legales generales, protección de datos y privacidad, propiedad intelectual, defensa de consumidores, todo digamos, donde puede impactar, por ejemplo, un incidente, digamos, dependiendo de la organización. El de seguridad informática, acá están las áreas de conocimiento de los entregables, pero estas son todas las subcategorías, ¿no? Arquitectura de ciberseguridad, seguridad en red, implementación del ambiente físico y ambiental, forencia digital, inteligencia en amenazas. Inclusive tenemos como una leyenda ahí de que digamos, hay perfiles que son más fácil de obtener por contratación, ¿no? Tercerizándolo, ¿no? Dependiendo del tipo de organización, hay algunos perfiles que se pueden tercerizar, lo que son pruebas de intrusión, o hacking, o pentest, ¿no? Como le llamen. Y la auditoría de ciberseguridad orientada esto a la revisión, ¿no? contra las regulaciones que se tengan que cumplir, contra estándares, o si la organización quiso o certificó, ¿no? Por ejemplo, ISO 27001, la auditoría iba a tener un papel importante, la auditoría interna, el monitoreo de la gestión de riesgos, ¿no? Toda esa
esa línea de defensa, ¿no? Como se llama a la auditoría, o en términos más, más formales, es una de las tres líneas, ¿no? Y ya creo que estoy llegando justito, para que haya algunas preguntas. Las consideraciones finales tienen que ver con esto que decía, ¿no? Desde el principio, ¿no? Que es necesario saber que atender los riesgos y la seguridad de la información, requiere diferentes habilidades, conocimientos y capacidades. Se pueden implementar planes para rotar personal, para formar personal que ya hay en la organización, tendiendo a orientar digamos, en esta cantidad de actividades que hay por hacer, ¿no? Es importante sí poner responsabilidades también. Entonces, bueno, un poco este trabajo tiene la idea de orientar, ¿no? Y bueno, un paso más allá sería gestionar planificaciones de formación, ¿no? Que haya formación para los distintos perfiles, y que uno pueda ahí trabajar. Hoy los perfiles son muy ad hoc a veces, ¿no? Es gente que empieza a trabajar y realmente le piden millones de cosas para hacer, pero bueno, creemos que es un aporte.